Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, hermanas. ¿Me pueden escuchar bien? No sé si puedo ver el chat. Yo sí lo escucho bien. Salam alaikum. Parece que salió el Sheikh y se va a volver a meter ahorita. Ahora vamos a ponerlo. Ok. ¿Otra vez? Se escucha bien, Sheikh. Se escucha bien, Sheikh. Perfecto. Muy bien. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yawm al-din. Thumma amma ba'd. Hermanos y hermanas en el Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A los hermanos que no me conocen, soy Musa Ibn Yunes. A los hermanos que ya me conocen, pues bienvenidos otra vez un día más. De verdad es un gusto estar con ustedes hoy, después de el mes de Ramadán, el mes del entrenamiento más fuerte para el alma y para el estómago también, que algunos hermanos resultó un poco difícil los primeros días de Ramadán, pero después ya se acostumbraron y empezó a hacer Ramadán o el ayuno parte de su vida o parte de su dieta o parte de sus días. Especialmente a los hermanos que primera vez eh, que ayunaron este mes de Ramadán, que era el primer mes de ayuno para ellos. Eh, es algo muy bonito, es un sentimiento muy especial. Muchos hermanos me hablaron de que, o sea, no sabíamos esta cantidad de fuerza espiritual y una fuerza que les hacía mucha falta para el mes, para sus vidas en el mes de Ramadán. Así que, pues, felicidades por terminar el mes de Ramadán. Alhamdulillah que hemos terminado el mes de Ramadán. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos da la recompensa completa. Y pues estamos ya en Shawwal. Estamos en el mes siguiente del mes de Ramadán. Y este mes es un mes también importante. Por eso estamos aquí para hablar un poco del mes de Shawwal, inshallah. Bueno, yo voy a hablarles sobre el mes de Shawwal y los otros chefs, inshallah, van a hablarles a ustedes como la hermana acabó de anunciar. El mes de Shawwal es un mes de ver los resultados. ¿Resultados de qué? Resultados de un esfuerzo que el musulmán ha hecho en el mes de Ramadán. Resultado de un esfuerzo que el musulmán ha hecho en Ramadán. A mí, especialmente, me gustan mucho los resultados. Y trabajo siempre con deadline, con un tiempo limitado, para tener un resultado que me da mucha motivación para hacer otro trabajo más. Por eso creo que algunos de ustedes estaban conmigo en el curso de los 40 hadices, de la explicación de los 40 hadices del Imam Nawawi. Y alhamdulillah tuvimos como 40 días, o sea, como 37 videos o 38 videos que estuvimos día a día hablando sobre explicaciones diferentes a los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al final, vimos los resultados, cientos de hermanos, alhamdulillah, agarraron los certificados, ya terminó, y ya dimos una respuesta y tuvieron la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala y tuvieron también digamos, un reconocimiento. Esto es lo que da el significado también del mes de Ramadán. El mes de Ramadán es un mes de entrenamiento que uno esfuerza para ver o para llegar a un resultado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, quien ayuna el mes de Ramadán y sigue o ayune 6 días después de Ramadán, en el siguiente mes, el mes de Shawwal, Allah le dará la recompensa como hubiera tenido
ayunado todo el año. Allah te va a dar la recompensa como estabas ayunando, como todo el mes, todo el año. Es una recompensa completa. ¿Pero por qué? ¿Y cuál es la importancia de esos 6 días de Shawwal, de ayuno especialmente? Porque el profeta Muhammad sallallahu nos motivó y nos habló de este mes, del mes de Shawwal, o los 6 días del mes de Shawwal. También lo que vamos a explicar un poco hoy es cuál es la importancia de la obra que siempre continúa. ¿Cuál es la importancia de una obra que no solo lo haces por un día o por un mes, sino logras hacerla para siempre o logras hacerla para mucho tiempo? También esto es un tema importante que inshallah vamos a hablar hoy. Así que vamos a entrar directamente por qué los 6 días de Shawwal son importantes. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena ayunar. Y también antes del mes de Ramadán no nos ordenó ayunar. Es decir, podíamos comer antes de Ramadán y después de Ramadán. Entonces, el mes de Ramadán ya es un mes de ayuno. Allah te ordena, como estás comiendo en el día, ahora te ordeno que no comes en el día. Y tú cumples el orden de Allah subhanahu wa ta'ala y dices, sami'na wa ata'na, escucho y obedezco. Entonces empiezas a ayunar. Empieza a haber algunos cambios físicamente y cambios espiritualmente. Y estuvimos hablando todo el mes de Ramadán de que el cambio espiritualmente es lo que nos importa más, es lo que es el objetivo de verdad. Entonces, cuando terminamos el mes de Ramadán y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte, inshallah, la recompensa del mes, Allah nos dice, ¿saben qué? Es recomendable, a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es recomendable que ayunes 6 días del mes de Shawwal. Dijo el profeta Muhammad, quien ayuna el mes de Ramadán y lo sigue con 6 días de Shawwal, Allah le dará la recompensa como hubiera ayunado todo el año. ¿Pero por qué todo el año? Hay un hadith marfu' que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el hasana Allah le multiplica a 10. Allah multiplica a 10. Allah dijo en el Corán, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Allah dijo en el Corán que nace una hasana, Allah le multiplicará a 10. Si haces una hasana, Allah te va a multiplicar esta hasana por 10. Es algo muy bonito. Es muy interesante. ¿Cómo puedo hacer una sola cosa y Allah me da 10? Es parte de la generosidad y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Un signo que Allah te quiere. Un signo que Allah quiere que siempre estarás en un nivel más alto en el paraíso. A través de hacer obras, Allah te multiplicará a más recompensas, inshallah. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo que el hasana, Allah le multiplica a 10, entonces significa que un mes de Ramadán, de ayuno, Allah te da 10 meses de recompensa. Entonces tengo 12 meses en el año, Allah te da un mes para ayunar, ayunes un mes y Allah te da la recompensa de 10 meses. Entonces te faltan ¿cuánto? Del año, 2 meses. 2 meses son ¿cuántos días? Son 60 días. 60 días, si vamos a dividir a 10, son 6 días. Entonces la recompensa y el objetivo de que ayunes 6 días de Ramadán es que Allah, 6 días de Shawwal, perdón, es que Allah subhanahu wa ta'ala te da una recompensa de 10, te multiplica a 10 y ahí tendrás una recompensa de 60 días, que son 2 meses, que son el complemento de un año entero. Imagínate, te ayunes un mes y después de un mes ayunes 6 días más y Allah subhanahu wa ta'ala te dará la recompensa de un año entero, como hubieras estado ayunando todo el año. Comes, vives, disfrutas y Allah te da la recompensa como si estuvieras ayunando.
¿Qué parte de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala es esta? Es una misericordia muy grande de Allah subhanahu wa ta'ala, que te da una recompensa por hacer una obra, te da 10. Y Allah multiplica hasta más que 10. En algunas obras Allah subhanahu wa ta'ala te multiplica mucho más, hasta 700 veces. Eso es lo que estuvimos hablando también en el curso de los 40 hadices, que había un hadiz también que hablaba acerca de eso. Entonces, por eso es el objetivo de ayunar 6 días en el mes de Shawwal. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala quiere perdonarte, quiere darte la recompensa completa. Entonces es muy bueno ayunar 6 días de Shawwal. Nosotros ya pasamos casi una semana después de Ramadán. A los hermanos que ayunaron los 6 días ya tenían que acabarlos. A los hermanos que no han empezado todavía, pues tienen tiempo. Tenemos como 18, como 20 días, un poco más. Y es una muy, muy buena oportunidad para completar una recompensa y que tengas una recompensa completa, inshallah. ¿Ok? Entonces, lo mejor siempre, como dicen el Shafi'iyya y el Ahnaf, y siempre uno tiene que ayunar después de Ramadán. Algunos hermanos piensan que los primeros 3 días de la Eid no puedes ayunar. No es así. El día de la Eid es el único día que no puedes ayunar, que es prohibido ayunar. Tienes que comer en ese día. Pero el siguiente día de la Eid ya puedes ayunar, no hay ningún problema. Así que era recomendable siempre ayunar después de Shawwal directamente, ayunar 6 días. ¿Por qué? Esto muestra más obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, que eres más obediente a Allah subhanahu wa ta'ala porque ayunas el día siguiente del día de la Eid. O sea, es como comes y ya el siguiente día ya no puedes comer. Es voluntario, o sea, puedes hacerla. Puedes hacerla y Allah subhanahu wa ta'ala te da la recompensa, pero Allah no te culpará si no lo ayunes esos 6 días. Pero si puedes ayunar los primeros 6 días de Shawwal, será mucho mejor. Es una demostración que yo soy un buen siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, que soy obediente de verdad, que Allah subhanahu wa ta'ala me ordena que le sigo directamente después de la Eid, ayunar 6 días, pues lo haré. Eso es algo muy bonito. Algo también importante que te da un significado que sí tú puedes. ¿Puedes qué? Puedes hacer todo lo que quieres. Nunca vas a quejar y decir, no, es que no puedo ayunar. Es que no puedo hacer ese trabajo difícil. Ya has hecho. Ya has ayunado 30 días. Ya hiciste lo que tú mismo antes de Ramadán tal vez tuviste miedo de decir, ¿será que puedo o no? Ahora sí puedes. Entonces, eso te da más confianza en ti mismo, de completar tu sueño, de completar tu meta, de hacer todo lo que quieres. Ahora sí es una muy buena señal y tú puedes, es una muy buena señal también que está lloviendo. Es muy buena señal y tú puedes hacer eso, que puedes hacer un rito contigo mismo, que puedes completar tus sueños, hacer lo que tú quieres. Esta cuarentena puede ser una gran bendición para ti. Y eso estuvimos hablando. Esta cuarentena puede ser una muy gran, o sea, una gran bendición de Allah subhanahu wa ta'ala para ti. Hay algunas personas que terminaron de leer el Corán muchísimas veces, que terminaron de leer décimos de libros, que terminaron o sea, empezaron a aprender otro idioma, que empezaron a hacer un negocio, que empezaron a hacer eso y eso. Todo eso puedes hacerlo. Entonces, esto es una recompensa muy importante y una señal que Allah subhanahu wa ta'ala aceptó también tu mes de ayuno. ¿Qué significa eso? Hay un dicho que dice que la continuación es un signo de aceptación. ¿Quién dijo este dicho? Yo. Acabé de inventarlo. Pero guárdalo. Eso es importante. La continuación es un signo de aceptación.
que continúas de hacer un trabajo especialmente espiritual, por ejemplo, rezar 2 rak'at en la noche. Rezar 2 rak'at en la noche, como Qiyam Lil, como rezar en la noche, 2 rak'at nada más, 2 unidades de oración nada más. Y que sigues haciendo eso, es un signo que Allah subhanahu wa ta'ala está aceptando tus obras. Un signo que ayunes esos 6 días de Ramadán es un signo que Allah subhanahu wa ta'ala te ha aceptado tu mes de ayuno, el mes de Ramadán. Entonces, la continuación es un signo de aceptación, que Allah subhanahu wa ta'ala te ha aceptado tus obras. No solo eso, sino es un signo que es lo que estás haciendo es la mejor obra. ¿Ok? Que lo que estás haciendo es la mejor obra. No solo que Allah te ha aceptado, sino es la mejor obra. Y no, ya no es un invento mío ahora. Eso es lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando le preguntaron cuál es la mejor obra. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la que continúa aunque es poco. Adwamuha wa in qallat. La que continúa, la obra que siempre continúa y no lo haces por un día o 2 días y después ya no vuelves a hacerlas, sino la que continúa. Esa es la mejor obra. Si tú estás rezando y Allah subhanahu wa ta'ala te ha guiado a la oración y estás rezando y todo está bien, continúa. Eso significa un signo que Allah subhanahu wa ta'ala te ha aceptado tus oraciones. Si no sabías hacer algo, si era difícil para ti callarse o callarte o guardarte el silencio, no hablar más mal de los demás, y pudiste hacerlo Ramadán, continúalo. El mes de Shawwal es un signo que si esta obra fue completada o fue aceptada o no. ¿Cuál es el signo o cuál es la señal que continúas a hacerlas? Yo conozco a algunos hermanos que me hablaron y me dijeron que el mes de Ramadán nunca, pero nunca ha dejado una oración. Nunca ha dejado una oración sin rezarla en su tiempo. Y yo le dije, ¿y cómo te sentías? Y me dijo, es el mejor sentimiento. Y uno siente que cuando Allah subhanahu wa ta'ala te ordena y te dice, Allahu Akbar, Dios es más grande, significa es más grande de tu ocupación, es más grande de tu trabajo, es más grande de tus hijos, es más grande de tu familia, es más grande de todo. Allahu Akbar. Entonces dejas lo que estás haciendo, empiezas a rezar y después regresas. ¿Está bien? Haga lo que quieres hacer. Y dijo que prometí a mí mismo que nunca dejaré de hacerla hasta después de Ramadán. Ahí dije, esto es el beneficio de Ramadán. Es la gasolina del carro. Es el power, es la energía que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado. Es parte de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Es el mes de Ramadán. Que Allah te enseña muchas cosas que no te dabas cuenta. Muchas cosas que a veces nos quedamos más de 15 horas sin comer. Muchas personas nunca se imaginaron estar 15 horas sin comer. Eso quiere decir que puedes ser más fuerte, que puedes aguantar más, que puedes hacer más cosas que nunca te habías imaginado, de que esto es una cosa que yo puedo hacerla. Así que es muy bonito, de verdad, el mes de Ramadán. Si Allah subhanahu wa ta'ala te ha permitido ayunar en el mes de Ramadán y estar en el mes de Ramadán, pues felicidades. Y continúa el mes de Shawwal. Esto es tu oportunidad grande, que es un signo y una señal que Allah subhanahu wa ta'ala te ha aceptado el ayuno, te ha aceptado el rezo, la recitación del Corán. Si estabas recitando una parte, a ver, tengo 2 minutos más. Si Allah te da la oportunidad y tú leíste el Corán una parte al día, es decir, terminaste de leer el Corán, son 30 partes, 30 juz, y Allah subhanahu wa ta'ala te ha permitido ayunar y recitar el Corán un día, una parte cada día, significa que terminaste de leer todo el Corán
al final del mes. Continúa haciendo eso. Continúa, lee una parte del Corán. Si no sabes leerla en árabe, lee el significado en español. No te va, son 20 páginas más o menos. No te va a costar ni 15 minutos, ni 20, media hora al día. Pero esto es una señal que Allah subhanahu wa ta'ala te ha aceptado la obra de recitar el Corán en Ramadán. Y es la mejor obra, porque la mejor obra es al que continúa, aunque sea poco. Así que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que sea un mes, este mes de Shawwal, de un enfrentamiento hacia nosotros también, que podemos continuar, que podemos hacer lo que hemos hecho en Ramadán. Ahora estoy continuando, alhamdulillah, de hacer las obras que yo estaba haciendo en Ramadán y me siento muy feliz. Quiero también que ustedes comparten esta felicidad con ustedes mismos, comparten también esta felicidad con nosotros, continúan de leer el Corán, aunque poco, no importa, pero continúan. La continuación es un signo de aceptación. Acuérdense que es mi dicho, jazakumullahu khairan.